Perfecto, muchas gracias, muy amables. Bueno, pues darles de nuevo la bienvenida, queridos empresarios y empresarias, a esta segunda sesión. Digamos que esta sesión se conecta básicamente con ese contenido que veníamos revisando en la sesión anterior, dando un poco ese paso a lo que es el uso del entorno de Google Workspace. También conocer un poco las herramientas en la nube que podemos empezar a utilizar. Muchas gracias, Ana, por tu confirmación. Y la idea es que hoy podamos acoplar ese entorno de Google Workspace con ya soluciones un poco más sofisticadas que estaremos trabajando en nuestros talleres y nuestros laboratorios presenciales del otro año. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener, digamos que esa información de primera mano, también aprovechar este mes, mes y medio que vamos a estar en fin de año y en enero, pues para que podamos tener un acercamiento con estas herramientas y al final no lleguemos en ceros a los talleres que vamos a desarrollar. Para recopilar un poco lo que es el cronograma, ¿cierto? Que estamos trabajando en esta primera fase del programa Ruta 65, en esta, la ruta intermedia, pues recordemos que desde el mes de septiembre que firmamos nuestra carta de compromiso, pues venimos ejecutando esta ruta de formación virtual, ¿no? Una ruta que se componía de 7 sesiones sincrónicas, esa última pues partiéndola en dos momentos. Hoy siendo nuestra última sesión, agradecerle a todos ustedes por su compromiso, por su conexión, también por, digamos que, poner en práctica y aprovechar esta información que cada uno de los expertos les estuvo brindando durante la ruta. Recuerden que es importante que podamos culminar esos cuadernillos, que también en cierta forma hubiéramos podido diligenciar los formatos de asistencia que Inti ya nos ha estado compartiendo en el chat. Ahora en un momento les estaremos compartiendo el link de la sesión de hoy. Y con eso pues estaríamos llegando casi que a 7 sesiones en donde o con asistencias o con cuadernillos pues podríamos validar como tal esa sesión, esas sesiones, la asistencia a esas sesiones. ¿Qué se nos viene entonces en adelante? Pues fíjense que en esta semana, ya culminando nuestra ruta de formación virtual, pues vamos a empezar a hacer las activaciones del licenciamiento de Google Workspace, ¿cierto? Digamos que con ese licenciamiento lo que buscamos es darles acceso a ese entorno colaborativo en la nube, darle acceso a herramientas como Gemini 2.5, a Firebase, a Whisk, a Notebook LM, a todo el entorno de Google Labs y de Google AI Studio. Eso para que empecemos a, digamos que familiarizarnos con esas nuevas aplicaciones que hacen parte del entorno de Google, ya puntualmente conectadas con soluciones de IA. Entonces, para que ustedes estén pendientes, ahí ya tenemos en el chat el link de la asistencia para que la podamos diligenciar. Em, Retomando un poco lo que era la sesión anterior, pues fíjense que hablábamos de las bondades de poder migrar todos esos procesos del negocio al entorno de Google Workspace. Entonces, em, para poder acceder a ese entorno Google Workspace, pues definitivamente debemos tener un dominio corporativo. Muchas gracias, Erika, porque nos hace ese comentario y nos dice, bueno, ¿dónde podemos nosotros, digamos que, activar esos licenciamientos? Nosotros les vamos a estar haciendo un contacto estas semanas para poder hacer la configuración de sus dominios y poder crear el licenciamiento con un correo corporativo para sus empresas. Entonces, allí el único requisito es tener el dominio activo. Entonces, es importante que sepamos en dónde tenemos ese dominio. Si no tenemos uno, también les vamos a compartir unos instructivos para comprarlos. Todo eso a sus correos que tienen registrados en la plataforma y la idea es que puedan estar muy atentos a esos mails. Todos los correos van a salir desde el correo corporativo ruta65@mitbusiness.co. Ese es como tal el correo en el cual vamos a enviarles esa información. Entonces estén tranquilos que allí Inti ya
va a estar contactando y hablando con ustedes para coordinarnos y poder hacer la redención. Ese licenciamiento les queda activo por un año. Entonces, la idea es que durante los laboratorios podamos aprender a utilizar el entorno y ya ustedes puedan aplicarlo y seguirlo trabajando en adelante en sus empresas. Cuando hablábamos de ese entorno de Google Workspace, pues realmente lo que hacemos es referirnos a un paquete unificado de aplicaciones, ¿cierto? Entonces, la sesión anterior cerrábamos un poco analizando qué representaba cada una de esas aplicaciones del entorno. Una aplicación para la edición de documentos escritos, una aplicación para la edición de hojas de cálculo, muy similar a lo que es Excel, ¿cierto? Un entorno, una aplicación para hacer todo lo que es la actualización o eh, digamos que el uso de plantillas o presentaciones, muy similar a PowerPoint, ¿cierto? El Google Presentation y otras aplicaciones que se van acoplando en ese entorno y nos van facilitando un poco la vida. Por ejemplo, está Azul, Índigo, ¿cierto? Que se refiere a todo el entorno de desarrollo de sitios web de forma ágil, de forma rápida en el entorno Google Workspace y todo lo que tiene que ver con el entorno de formularios. Como eso, hay otras aplicaciones, ¿cierto? Que se han ido desplegando, como el Google Beat para la edición de video, el Google App Sheet, que era con el que cerrábamos la sesión pasada y con la que vamos a conectar hoy, que nos permiten generar casi que un entorno, un sistema de información a la medida de la empresa. ¿Sí? Porque lo que busca ese tipo de soluciones es poder brindarnos a nosotros la facilidad de construir aplicativos a la medida del negocio. Por acá hay algunas preguntas. Se puede crear una máscara de nuestro correo actual gratuito al de la plataforma Workspace para no perder el histórico. No, no se puede, pero podemos hacer el proceso de migración. Entonces, ya cuando tú tengas activo el correo corporativo, lo que haces es alojar en el local, en el equipo, los dos espacios de almacenamiento en Drive. Y lo que haces es una migración manual, casi que un control C, un control V en donde vas a poder mover toda la información a esa nueva nube de Drive ya con el correo corporativo. Entonces, en parte no se hace directo, pero sí se puede hacer. Sí podemos migrar la información de correos y de información en el Drive. Entonces, cuando nosotros conectamos esas funcionalidades, ¿cierto? Informáticas del negocio, con aplicativos como la gestión de correo electrónico, de la agenda o del calendario, del almacenamiento en la nube y de la aplicación de llamadas o videollamadas, videoconferencias, pues fíjense que ese entorno empieza a volverse mucho más potente y más robusto, ¿no? Vale, con mucho gusto, Diego. Se empieza a volver más robusto en el sentido de que, pues todas hacen parte del mismo entorno y por ende cada una de ellas se va a empezar a hablar con la otra. ¿Sí? Y ahí es donde está el secreto realmente y la oportunidad para nuestras empresas que a bajo costo o sin costo nosotros destinando en esos talleres algunas horas para construir esas aplicaciones, pues definitivamente podamos desarrollar sistemas que le den mayor capacidad de respuesta al negocio. ¿Sí? Poder empezar a montar sistemas automatizados en donde al capturar la información en un formulario pueda migrarla a una hoja de cálculo y esa información almacenada en la hoja de cálculo yo pueda alimentar un documento de una cotización y teniendo ese documento actualizado con la información de cada usuario, poder ejecutar de forma automatizada envíos por correo electrónico, ¿cierto? Personalizado, pero además de enviar correos poder agendar espacios para revisar esas cotizaciones. Eso es como uno de los ejemplos clave y que más le gusta a nuestros empresarios y empresarias porque tiene que ver directamente con el ejercicio y con la automatización en el proceso comercial, ¿no? Entonces, fíjense que ahí pues hay una oportunidad muy grande para empezar a generar automatismos en la empresa, aumentando la productividad. Hablábamos entonces de Google Apps Sheet, ¿cierto? Google Apps Sheet entendía como una solución de Google muy potente que le permite a sus usuarios licenciados crear aplicaciones y ejecutar automatizaciones personalizadas sin escribir código. Y esta, digamos que es el entorno que hemos pensado nosotros en Ruta 65 desde Building Markets
precisamente entendiendo eso, ¿cierto? Que no tenemos un conocimiento en programación. Por ende, pues lo que buscamos son herramientas que para ustedes sean de uso gratuito, de licenciamiento gratuito por un año, pero que también le puedan sacar el mayor provecho y crear esas aplicaciones a la medida de su negocio a través de ese licenciamiento. Google App Sheet como tal es una plataforma no code, eso en inglés significa que pues, es una plataforma que se desarrolla, que se construye sin necesidad de configurar líneas de código de programación, ¿cierto? Esa es una nueva tendencia que hoy existe en el desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web, en donde, pues aquí al ser un entorno que no necesita conocimientos en programación, pues nos permite crear soluciones personalizadas sin escribir una sola línea de código. Entonces, fíjense que aquí lo que buscamos es crear esas capacidades en ustedes. Y esa es la invitación que queremos hacerles desde ya, finalizando esta ruta de formación, ¿no? Necesitamos asumir ese reto, necesitamos cambiar esa mentalidad con respecto a la tecnología y partiendo de ahí, pues nos vamos seguramente a dar la oportunidad para empezar a indagar, a explorar y a aprender cómo utilizar estas herramientas y ponerlas al servicio de nuestros negocios. Dentro de los beneficios más grandes que existe en Google Apps Sheets es la integración nativa con todo el ecosistema de Google, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros utilizamos Google Apps Sheets vamos a poder conectarnos con procesos directamente en las hojas de cálculo, en las presentaciones, en los documentos escritos y en las diferentes aplicaciones del entorno, ¿cierto? El correo electrónico, de el Drive, de del Google Meet, ¿cierto? Para reuniones, del calendario. Entonces, fíjense que ahí va a haber pues, una oportunidad muy grande de integrar desde una aplicación, y lo vamos a ver ahora cómo se ejecuta, cómo se crea. Desde una aplicación vamos a poder nosotros ejecutar diferentes acciones en el entorno de Google. Entonces, ¿cuál es el punto de partida normalmente para empezar a conceptualizar una aplicación a la medida del negocio? Pues definitivamente necesitamos entender hoy cuáles son esos procesos manuales que se están llevando a cabo en la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy más tiempo nos está quitando? Más desgaste nos está generando y que sean tareas reiteradas, ¿cierto? Reiterativas, repetitivas, que al final sean fáciles de hacer, ¿cierto? Que dependan simplemente de una o dos configuraciones o ajustes manuales en un documento y demás. Cuando reconocemos muy bien esos procesos manuales, hay que documentarlos. Y ahí yo les hacía una pregunta el día de ayer a la corte de el nivel básico. Yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué tantos procesos tienen documentados en su empresa? Quisiera trasladarles a ustedes la misma pregunta. Que ustedes me pongan en el chat, por favor, si tienen o no tienen ya mapeados los procesos del negocio. Si ya saben estrictamente cuáles son las actividades que se relacionan con cada una de esos procesos en el negocio, desde el comercial, desde el de marketing, desde el de producción, desde el logística. Por favor, confírmenme en el chat si definitivamente ustedes tienen ya mapeados los procesos del negocio, si no tienen ninguno, digamos que documentado, o si tienen alguno, ¿cierto? Eso también pues es una posibilidad, que tengamos algunos de los procesos mapeados en el negocio. Entonces les quiero pedir que en el chat nos compartan, ¿cierto? Si ustedes en su negocio ya tienen mapeados esos procesos o no. Entonces, en la empresa de Alexander, de Ana, de Diego, de Dunia, de Erika, de Jimena, de Juan Carlos. Cuéntenme un poco si ya los tienen mapeados por aquí. Alex nos comparte, Alexander, tenemos mapa de procesos comerciales, cronogramas de implementación de diseño web. Perfecto, gracias Alex. Diego nos comenta, tenemos tres, fabricación, empaque y proceso de diseño. Uf, qué bueno. Qué chévere que ya los tengan mapeados. ¿Quién más nos quisiera compartir cómo es el estado, ¿cierto? Y de esa documentación con respecto a los procesos del negocio. Me gustaría que los demás también me comentaran en el chat mientras vamos avanzando.
Entonces, fíjense que ese es el punto de partida, ¿no? Un entorno como el de Google Workspace, pues lo que garantiza es un proceso de digitalización rápido, ¿sí? En el sentido, eh, en el sentido en que nos lleva a poder conseguir esos procesos que hoy hacemos manualmente en un entorno digital. Entonces, digamos que una transición rápida hacia ese proceso de llevar lo análogo a lo digital. Ya hablamos un poco de la integración total, pero además de esa integración total, fíjense que desde el entorno de Google Apps Sheet en adelante hay ciertas posibilidades y ciertos niveles que vamos a poder ir desbloqueando, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos sistematizados esos procesos, Google nos dice, ok, perfecto, yo le pongo a usted a disposición un banco de agentes, que digamos que ese banco de agentes hoy se llama el Google AI Studio, ¿cierto? Dentro de toda la configuración de Google Workspace, Google Cloud, en donde nos dice, mire, si usted entra, digitaliza sus procesos y los empieza a automatizar, yo le puedo poner a disposición inteligencia artificial para que no solamente se hagan procesos en automático, sino que usted pueda robotizar los procesos. ¿Y qué significa robotizar los procesos? Pues que ya haya cierto nivel de razonamiento de la máquina para que de forma autónoma empiece a tomar acciones adicionales de las previamente automatizadas. Entonces, fíjense que ahí hay un nivel muy interesante que sería ideal que ustedes pudieran aprovechar y aplicar en sus negocios el otro año, luego de asumir el reto de automatizar algunos procesos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, es allí donde uno empieza a pensar, ok, hay ciertos beneficios que nos puede dar ese entorno y que hoy no hemos considerado, pero que pueden beneficiar realmente a nuestra empresa. Uno de los primeros beneficios en ese proceso de digitalización a través del entorno de Google Workspace es la integración y la asistencia que hoy nos está dando la inteligencia artificial. Hoy todos esos entornos creativos están configurados y enlazados con el motor de Gemini, ¿cierto? Como un motor de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener disponible un asistente en tiempo real que nos va a guiar en la construcción de esas aplicaciones que podamos desarrollar para nuestro negocio. Allí tenemos tres posibilidades, bueno, cuatro, pero tres en general. La primera es que para poder crear esas aplicaciones nosotros vamos a poder arrancar desde cero, ¿cierto? Ese nivel lo vamos a evaluar ahora más prácticamente, pues se sugiere sobre todo para las personas que como ustedes después de los laboratorios van a tener la capacidad de entender cómo se configura un aplicativo. Lo segundo es que nosotros podamos partir el diseño de una aplicación desde una plantilla. Hoy Google Worksheet tiene como tal un banco de plantillas de más de 65 proformas de aplicaciones. Entonces, por ahí en la sesión de ayer me preguntan, Eric, es que yo necesito un CRM para mi negocio, en donde llevar el registro de mis clientes. Perfecto. Ya existe una plantilla preformada y prefabricada en la configuración puntual de un CRM. Entonces, ese es un segundo punto de partida que podemos nosotros considerar para crear esas aplicaciones. Pero Google ha llevado esto a un nivel más intuitivo, ¿no? Y es el nivel en donde yo tengo una idea de una aplicación y lo que hago simplemente es escribir un prompt. En una barra de texto le voy a contar a la IA cuál es la idea que yo tengo con la aplicación. Ese tercer nivel es el que hoy todavía está en desarrollo. Y ahí también quiero de una vez alarmarles y contarles y avisarles que este tipo de soluciones siguen en desarrollo, ¿no? El día, que ojalá sea muy pronto, que tengamos acceso a esas herramientas y estén 100% desarrolladas, completas en su funcionalidad, pues seguramente el trabajo va a ser muchísimo más fácil.
Hoy, este tipo de plataformas, no solamente la de Google, todas en general, pues están teniendo unos retos en cuanto a la velocidad de las actualizaciones en sus desarrollos, ¿cierto? Entonces puede que hay cosas que hoy la inteligencia artificial puede hacer, pero seguramente va a haber otras que no. Y ahí nosotros vamos a tener que tener mucha paciencia, ¿cierto? Porque seguramente vamos a poder construir las soluciones que queremos, pero hay que ser consistente, hay que reiterar en la solución, en ver yo cómo puedo de alguna forma encontrarle la manera de desarrollar esa aplicación. Entonces, si bien hoy la funcionalidad está probada y estable, genera automáticamente estructura de la aplicación y configura sus funcionalidades básicas, pues entre más complejo nosotros propongamos el diseño de esa aplicación, pues seguramente va a ser más retante también para la inteligencia artificial poder construir la solución. Una segunda funcionalidad que es clave en el aprovechamiento del entorno de Google Workspace es la captura de los datos y, y las capacidades o las funcionalidades que hoy tiene para poder alimentarse desde diferentes fuentes de datos. Eso en inteligencia artificial era uno de los retos más grandes que hoy se ha venido aliviando, ¿no? Y que Google pues básicamente lo ha hecho también fácil. Y es entender que no solamente tenemos información en tablas, ¿cierto? En tablas de datos, sino que la información puede venir de diferentes fuentes en múltiples formatos. Por ejemplo, podemos nosotros sacar información de unas fotos, podemos sacar información de firmas, podemos sacar información del escaneo de un código de barras, podemos sacar información de la geolocalización de forma automática. Entonces, fíjense que allá empiezan a aparecer varias fuentes de datos que nosotros hoy, a través del entorno de Google, podemos aprovechar e igual podemos sumar a este tipo de aplicativos para generar un procesamiento y poder ejecutar esos procesos en el negocio. Entonces, aquí, esa funcionalidad, esa capacidad que hoy tiene de procesar diferentes tipos de datos, también lo hace un entorno robusto para la empresa. Dentro del entorno de AppSheet y de Google Workspace en general, nosotros vamos a poder entrar a configurar flujos de trabajo automatizados, ¿cierto? ¿Qué es un flujo de trabajo automatizado? Una secuencia de actividades que se ejecutan dependiendo unas señales, lo que llamamos disparadores, que permiten la ejecución de esa tarea, ¿cierto? Entonces acá nosotros ponemos una imagen alusiva a lo que puede ser un mapa de procesos, ¿cierto? Entonces lo que hacemos en esa configuración de flujos de trabajos automáticos o automatizados es que empezamos a dar una secuencia de acciones y a plantear o configurar escenarios en la toma de decisiones para la acción. Lo que llamamos disparadores es básicamente la ocurrencia de un evento. ¿Qué evento puede ocurrir? Puede ocurrir que yo reciba un nuevo registro en un formulario. Eso para mí ya es un evento, ¿cierto? Que puede, al presentarse, disparar una serie de acciones. Por ejemplo, con la información que captura el formulario, puedo enviarle un correo electrónico de forma automatizada. Puedo enviarle un mensaje de texto. Puedo crear un documento en PDF. Puedo hacer el registro en un sistema. Puedo crear una alerta en el chat de Google. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí hay varias oportunidades y varias acciones que se podrían ejecutar de forma secuencial, siempre basados en señales o disparadores que permiten activar esas secuencias. Entonces, estos ya son entornos que nos permiten configurar acciones de forma automatizada, pero también de forma avanzada, ¿no? Eso antes, seguramente en el entorno de Google, pues no era tan posible, hoy mucho más fácil con el entorno de AppSheet. Y finalmente, una de las funcionalidades claves que tiene el entorno de AppSheet es la capacidad que tiene de funcionar en diferentes dispositivos móviles. Cuando nosotros configuramos una aplicación para nuestro negocio y empezamos a integrar el ecosistema, pues esa aplicación se va a adaptar perfectamente sin ningún cambio adicional
en una tablet o en un celular. De hecho, existe una aplicación en la tienda del App Store y el Play Store de AppSheet. Entonces es una aplicación que nosotros descargamos al celular y cuando nosotros nos logueamos con el correo corporativo y la contraseña, nos va a dar visibilidad en la aplicación que hemos diseñado. Esto es un elemento fundamental porque pues, le va a permitir a nosotros, a nuestro equipo de trabajo, poder gestionar la aplicación desde el celular. O sea, ya no va a haber una restricción de que tengamos que estar sí o sí en un equipo de cómputo para aprovechar esa aplicación que hemos desarrollado. También tiene una posibilidad de trabajar fuera de línea. ¿Eso qué significa? Sin conexión a Internet. Uno podría llegar a activarle un modo offline, ¿cierto? Para poder trabajar sin conexión y en el momento en que lleguemos a un punto, recuperemos la señal de Internet, poder migrar y sincronizar la información capturada o diligenciada de forma automática. Ese también es un reto que hoy existe con las aplicaciones que estamos desarrollando a la medida. Desarrollar ese tipo de aplicaciones y muchas que tienen funcionalidades con el alcance de AppSheet hoy pueden costar entre 60 y 80 millones de pesos. Y se restringen muchísimo por eso, sobre todo porque no tienen una capacidad de trabajarse de forma nativa en el dispositivo y no tienen la capacidad de guardar esa información y esperar la conexión para migrarla. Esa es otra de las bondades que hoy tiene el entorno de AppSheet conectado con todas las aplicaciones de Google Workspace. Entonces, si vemos aquí básicamente, pues hemos visto algunas de esas bondades que hoy representa el contar con este tipo de licenciamiento, pero también poder desarrollar soluciones para el negocio en este entorno. Dentro de cada una de esas funcionalidades, fíjense que siempre ha estado intrínseco la, el apoyo o la configuración que la inteligencia artificial de Google nos está garantizando. Un asistente, como lo revisábamos antes, que nos permite con lenguaje natural poder estructurar, poder configurar y reconfigurar campos, vistas, la lógica básica del aplicativo em, directamente desde una conversación, ¿cierto? Natural. También hablábamos de lo que es esos sistemas de procesamiento documental, todo lo que tiene que ver con el registro óptico de los documentos, eso es a lo que se denomina los sistemas OCRs, en este caso tiene un sistema OCR avanzado que nos permite reconocer y capturar datos en elementos multiformato, ¿sí? Sacar información de un PDF, sacar información de una imagen. Pasa mucho que tenemos los registros, no sé, de la facturación en un talonario y llegar a ese proceso de digitalizar de forma manual la información de los talonarios, pues se vuelve un reto para nosotros en tiempos y en dedicación. Mucho más fácil poder tener una captura del documento y que el sistema con su sistema OCR pueda extraer la información clara. De una factura, ¿qué podría extraer? La fecha de la factura, el consecutivo, los productos vendidos, el valor, el IVA. Entonces, fíjense que eso ya empieza por sí solo, la integración de esas funcionalidades a generar ahorros y acortamiento en los tiempos de trabajo. Entonces, allí básicamente pues, nos permite convertir documentos en papel en datos estructurados pues al instante de una captura fotográfica. Y finalmente lo que hablábamos cuando ya entramos en un sistema, cuando empezamos a construir aplicaciones que automatizan el trabajo, también tenemos acceso a modelos predictivos y de aprendizaje automático que empiecen a anticipar esas necesidades. Entonces, efectivamente ese banco de agentes, en su momento, cuando ya tengamos estable un entorno para la empresa, podemos empezar a conectarnos, a integrarlos. ¿Para qué? Para que ellos mismos empiecen a asumir roles y actividades de forma autónoma, dependiendo de patrones o mejoras que pueda percibir el sistema para generar un mayor impacto y mayor beneficio en los procesos del negocio. Entonces, sin siquiera nosotros haber configurado o integrado
herramientas o elementos de inteligencia artificial, fíjense que el entorno de Google Workspace de forma preliminar ya los tiene inmersos en sus aplicativos. ¿Cómo crear entonces una aplicación en Google Apps Sheet en 3 pasos? Y esto simplemente es un resumen para las sesiones y para los laboratorios que vamos a tener el otro año. Lo primero es elegir el punto de partida. Y allí sí que es clave que nosotros podamos pensar cuál es realmente el proceso que es crítico para el negocio y que va a generar muchísimo impacto su automatización. ¿Sí? Ahí empieza a regir y empezamos nosotros a recomendar una gestión Pareto, ¿no? Pareto, como tal, es una ley que determina que el 80% de la incidencia, en este caso, de las demoras de nuestro trabajo, se puede optimizar o mejorar solamente interviniendo el 20% de los procesos. Entonces ahí uno empieza a entender y a darse cuenta de qué está pasando con la empresa. En donde yo estoy consumiendo más recursos de tiempo de mi equipo de trabajo o mío. Ahí es donde directamente debería estar estos sistemas automatizando tareas repetitivas que representen un gasto realmente en esa disposición en horas. Cuando nosotros identificamos ese punto de partida, pues lo segundo es tener muy bien mapeados los procesos, ¿no? Yo necesito tener claro cómo funciona paso a paso ese proceso. Cuáles son los documentos o la información que se maneja en cada uno de esos paso a pasos, cómo interactúan entre ellos y al final cuáles son las entradas y las salidas de ese proceso. Cuando nosotros tenemos claro ese mapeo, pues va a ser mucho más fácil, más sencillo transmitirle a la IA de Google, a Gemini, cuál es la idea que yo tengo para ese aplicativo, ¿no? Entonces, esas son tareas que nosotros tenemos que empezar a despejar en estos meses, ¿sí? Y es una tarea que hoy les queremos dejar y el cuadernillo de esta sesión seguramente les está sugiriendo eso, ¿no? Piense usted cuál es el proceso, qué es más susceptible de optimizar, qué implicación, impacto tiene y cómo lo va a mapear, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a proponer en el cuadernillo de esta sesión. Por acá nos dice Diego, una duda. Dentro de la plataforma en su momento solo encontré 3 cuadernillos para nivel intermedio. ¿Son solo esas? No, Diego. Vamos en este momento esta es la octava sesión. Ya revisamos en un momento de pronto ahí por temas de cookies o algo así. No te cargo las sesiones completas, pero ahorita lo validamos directamente en el aplicativo. Deberían estar ya esta semana. El cuadernillo lo estaremos colgando esta última sesión a más tardar mañana para que le vuelvas a echar una revisada y puedas trabajar un poco pues los cuadernillos allí propuestos. El segundo paso, entonces, en el proceso de creación de forma sencilla, digamos que de forma también resumida, ¿no? Pues porque allí hay también otros elementos a tener en cuenta. Pero lo segundo es, luego de haber construido una aplicación base, fíjense que uno lo primero que hace es crear como una aplicación base que en principio tiene las fuentes de datos o las tablas de datos que supuestamente requerimos para gestionar el proceso, pero no es la versión final. Y aquí es donde es importante entender que listo, Ana, ahorita al final les mandamos también, ustedes pueden ingresar por la plataforma de Building Markets y ahí les va a dar el link que los lleva directamente al e-learning, ahí están todos los cuadernillos. Entonces, en este segundo paso, fíjense que pues hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque de entrada esa aplicación base no es el producto final, no es la aplicación final que vamos a poder construir. Vamos a tener que iterar unas 2, 3 veces tal vez en la configuración de la aplicación. No solamente validando qué usuarios necesitamos, cuáles son las reglas de negocio que se van a aplicar en la interacción de la información, cómo la vamos a capturar, cómo la vamos a procesar, en dónde vamos a configurar esos automatismos o cuál es el flujo de trabajo, sino que también vamos a necesitar configurar la interfaz visual. Entonces, qué colores le quiero manejar, cuál es el título, cuáles son los nombres que le quiero poner a los campos. Toda esa configuración la hacemos sin conocer de programación y eso realmente es una de las ventajas. Pero
nos va a tomar tiempo, nos va a tomar dedicación, ahí va a haber mucha prueba y error, que yo necesito ver si efectivamente el aplicativo cuando yo le doy enter va a correr un proceso en automático para enviar una cotización por correo a sus clientes, ¿sí? Entonces fíjense que pues ahí hay un caso clave que representa prueba y error. Entonces, estoy llevando bien la información, el correo está quedando bien configurado. ¿Cuáles son las reglas? Ah, no, yo quiero que haga un corte diario, que no le mande la cotización todos los días a todos los clientes porque seguramente lo voy a llenar de spam, sino que tengo una regla en donde envíe los correos única y exclusivamente de los registros de los potenciales clientes del día anterior. Con eso el sistema ya sabe que en un campo de fecha de registro valida y solamente envía la información a aquellos contactos nuevos y no a todos. Luego de ese segundo paso, pues fíjense que ahí ya nos vamos a ir a un tercer paso de la publicación y de la gestión de esa aplicación. Ya cuando en ese segundo proceso que hemos validado y tratado de llegar a un prototipo mínimo viable que le llamamos, ¿cierto? A una aplicación que yo digo, ok, ya la probé por todo lado, ya la configuré visualmente, voy a lanzarla y la voy a probar con el equipo o la voy a probar yo. Entonces yo lo que hago es empezar a utilizar esa aplicación. Y allí, pues nosotros vamos a empezar a entender en dónde se están generando interrupciones, qué está pasando con su uso o con su rendimiento, qué errores están apareciendo. Y recopilando toda esa información en el uso, pues poder implementar las mejoras pertinentes. Ahí es cuando empezamos ya a estabilizar, cuando ya dejamos de hablar de un prototipo y empezamos a hablar nos empezamos a referir a un producto ya terminado, ¿cierto? Como aplicación funcional para el negocio. Entonces, teniendo en cuenta esos tres procesos, pues vamos a entrar hoy en esta sesión a explorar un poco ese entorno de AppSheets, ¿no? Entonces, por aquí vamos a compartir pantalla, vamos a ir directamente al link del aplicativo y allí vamos a poder conocer bien ese entorno. Para poder ingresar al entorno de AppSheet, ¿qué necesitamos? Primero, la licencia de Google Workspace que vamos a activar estas semanas, ¿cierto? Esa licencia va a quedar en un correo corporativo a tal dominio personalizado que ustedes tengan en sus empresas. Cuando ya tengan ustedes el acceso a ese correo corporativo, a través de este link van a poder llegar al entorno de AppSheet. Simplemente es una dirección que es appsheet.com, enter y los va a llevar a esta página. Fíjense que es una página muy sencilla, que no tiene mucha información. Aquí tenemos un listado de algunas aplicaciones que hemos trabajado como prueba. Esta Facility Flow fue la que construimos en la sesión de ayer, fíjense, noviembre 19 de 2025, para explicar un poco cómo se comportaba ese entorno de AppSheet. Aquí, digamos que el punto de inicio, el punto de partida es este botón que dice crear. Ese botón de crear nos va a dar la posibilidad de iniciar ese proceso de desarrollo de las aplicaciones para nuestra empresa. Como les comentamos o revisamos, pues hay tres opciones, ¿no? Arrancar en una plantilla en blanco, eso es para ya cuando tengamos un mayor conocimiento e interacción con la plataforma. Una segunda en donde vamos a poder empezar desde una plantilla, ¿cierto? Hay un banco y lo vamos a revisar ahora en un momento. Y vamos a poder, esta es una funcionalidad muy interesante de Google y es que desde un documento que yo tenga en Drive, puede ser un documento de una hoja de cálculo, un documento escrito, una presentación, yo le digo, oiga, yo necesito que usted trate de imaginarse una aplicación que sistematice la información de esta hoja de cálculo. Cuando yo inicio y el sistema entiende que hay muchas columnas con registro de muchas personas, nombres de empresas, de productos, fechas de llamadas o de seguimientos, pues él empieza a identificar esos patrones dentro de los datos y lo que hace es proponernos una aplicación cercana
a lo que podría representar la sistematización de esos datos. Entonces, fíjense que es una funcionalidad también muy chévere que al alcance de un clic puede proponernos cómo sistematizar toda una información que venimos haciendo a mano en una hoja de cálculo. Para eso está pensada esta opción. Si nosotros llevamos la contabilidad, por ejemplo, en una hoja de cálculo, y el contador hace el registro manual todos los días o todos los meses, pues yo cojo esa hoja de cálculo y digo, oiga, genéreme una aplicación con esta información para ver cómo podría yo manejarla. Ahí que nos va a dar una aplicación base. Y esa aplicación base que tenemos que hacerle, según los procesos que veíamos anteriormente, entrar a customizarla, a configurarla, a probarla y con eso ya sacarla para poder empezar los testeos de la aplicación. Y finalmente tenemos una opción que ha sido recientemente integrada, esta se integró este año, y es empezar la creación de un aplicativo con inteligencia artificial. Y vamos a empezar esa opción por ahí. Vamos a darle clic a esa opción. Aquí lo que nos dice la herramienta es, ok, hay unos términos y condiciones. Yo a usted le estoy poniendo a disposición una tecnología de inteligencia artificial, pero seguramente como estamos en proceso de desarrollo, pues no va a estar totalmente completa. Luego de aceptar esas condiciones que aparece, fíjense que tenemos aquí una, un campo de texto. ¿A qué se nos parece? Pues definitivamente a una conversación que uno podría tener con Gemini, ¿cierto? O con ChatGPT o con Cloud, con todas esas inteligencias artificiales con las que podemos interactuar. ¿Qué pasa? Que aquí el sistema ya viene integrado con la plataforma de AppSheet para poder desarrollar aplicaciones de código. Fíjense que en principio nos está poniendo unos ejemplos en inglés del prompt o la indicación o la descripción de la idea del desarrollo de esa aplicación. Entonces, fíjense que, pues aquí nos da un ejemplo de cómo crear un prompt para crear una aplicación del control de inventarios, para crear una aplicación de inspección o de registros de inspecciones a equipos, en este caso y mantenimiento, o una aplicación para automatizar procesos de como de validación documental y legal, ¿no? Entonces fíjense que ahí hay algunos prompts en inglés. Ese es uno de los secretos. Realmente, pues todavía estos modelos de entrenamiento tienen su mayor, digamos que nivel de madurez en inglés. Entonces la sugerencia es que podamos trabajar hasta con el mismo ChatGPT o el mismo Gemini para crear tal vez unos prompts un poco más poderosos en la solicitud a AppSheet. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Simplemente le ponemos un texto que describa la idea o fíjense el proceso que esperamos nosotros sistematizar con AppSheet. Ese es un enfoque que hay que tenerlo claro. Estas aplicaciones están pensadas para hacer las tareas de un único proceso, pero no tareas multiproceso. ¿Sí? Entonces, en la complejidad también tenemos que ser muy estrictos de definir muy bien el alcance de esa idea de aplicación enfocada en un proceso. Entonces acá yo simplemente le voy a decir a Gemini que me ayude a diligenciar o escribir este campo de prompt tiene un límite de 3000 caracteres. Entonces le voy a decir, por favor, ustedes ya saben más o menos cómo interactuar con una IA, darle el rol, la experiencia, ¿cierto? Entonces, eres un experto en AppSheet y requerimos crear un prompt con la descripción de una idea de aplicación para sistematizar el proceso. A mí me gustaría que me pusieran ideas en el chat. ¿Qué aplicaciones gustaría ver a ustedes? Que en primera instancia la inteligencia artificial nos diseñe una aplicación base. Entonces, me gustaría que en el chat me pusieran, bueno, hoy dentro de los procesos de sus empresas, ¿qué se imaginan? ¿Qué les gustaría ver sistematizado? El registro de la contabilidad.
el registro de las asistencias de mis profesionales, el seguimiento a, no sé, las horas de trabajo, ¿cierto? Y a los horarios si se están cumpliendo o no en las empresas. Por acá Alexander me dice, me gustaría hiciera la cotización de los servicios. ¿Ok? Súper. Entonces fíjense que aquí, cuando nosotros hablamos de construir una aplicación en AppSheet, por detrás, las automatizaciones hacen parte de ese segundo nivel. Bueno, y si yo le capto toda esta información al cliente, ¿yo cómo le mando una cotización? ¿No? Por acá Erika nos dice, bueno, enlazar el inventario de todos los puntos. ¿Sí? Entonces le vamos a decir, ok, sistematizar el proceso de seguimiento y cotización. Vamos a hacer los dos casos. Y cotización a los clientes de la empresa. Alex, dame un poco más de contexto. ¿Qué tipo de productos o servicios comercializa tu empresa? Si quieres compárteme rápidamente, ten en cuenta que la aplicación es para un negocio de, ya no responde, vamos a ver, un negocio de diseño web. Ah, listo, perfecto. Para una, ten en cuenta que la aplicación es para una agencia de marketing digital que presta servicios de diseño web, eh, ¿qué más? Campañas de Google Ads, gestión de publicidad digital y desarrollo SEO, ¿cierto? Ten en cuenta que debes generar un párrafo detallado que no supere los 3000 caracteres contando los espacios. Listo. Con eso nos fuimos. Ahí le pedimos la ayuda a la IA para que nos hiciera tal vez un prompt. Miren, está bien bonito, está bien extenso, ahora lo vamos a leer. Lo que hacemos es simplemente copiar ese resultado y lo vamos a componer en este campo. Lo sobrepaso. Listo. Vamos a leer un poco el resultado que nos generó. Entonces, diseñar una aplicación de AppSheet para una agencia de marketing digital especializada en diseño web, gestión de publicidad digital y desarrollo SEO. El objetivo principal es sistematizar el proceso de seguimiento de leads, generación de cotizaciones y gestión del pipeline de ventas. La aplicación debe incluir una tabla principal. Eso es clave. Por eso es que yo recurro a la IA, porque él ya le empieza a dar de forma estructural la indicación para que arme la aplicación, porque esas aplicaciones básicamente deben pensarse desde la estructura de los datos, a través de tablas de datos. Entonces, fíjense que les da, esto me encanta, por eso se la pasé por Gemini, realmente esto ahorra mucho tiempo y es, dice, necesito una tabla principal de clientes o leads con los siguientes campos: nombre del contacto, empresa, email, teléfono, origen del lead, perfecto, y el estado del lead. Si es nuevo en contacto, cotizado o enviado. ¿Mm? Se necesita una tabla relacionada de cotizaciones que permita registrar la fecha de la cotización, los servicios cotizados, el monto de la cotización, el estatus de la cotización. Además debe contar con las siguientes vistas. Entonces, esos son elementos claves que vamos a ver en los laboratorios, pero que no los saltamos en cierta forma para, digamos que ver un poco en tiempo real cómo funciona. Entonces, las vistas son básicamente esos em, secciones dentro de la aplicación que nos permiten interactuar con la información, con registros o con el consumo de los datos, ¿cierto? Entonces, necesitamos una vista como un tablero, un dashboard, para mostrar el embudo de ventas actual, ¿cierto? Por el estatus del lead. Entonces, chévere, acá lo que le está sugiriendo es, oiga, hágame un gráfico en donde usted me muestre cuántos están prospectados, cuántos están contactados, cuántos están cotizados, cuántos están cerrados, ¿sí? Y nos va, ahí ya está siendo un poquito más estricto y está siendo tal vez un poco más sofisticado y le está pidiendo vistas en gráficos para visualizar el desempeño de las cotizaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de cotizaciones están teniendo un mejor rendimiento que otras?
Se requiere la funcionalidad de acción o automatización para generar y enviar un correo electrónico. Fíjate que ahí te lo entendió súper bien, Alexander. Y enviar un correo electrónico predefinido al cambiar el estatus de la cotización enviada. Entonces, ahí seguramente cuando cambie, ¿el que está haciendo? Generando el disparador en el cambio del estado de la cotización. Entonces, él lo que va a hacer es enviar un correo electrónico cuando yo cambie ese estatus a enviada. La interfaz debe ser intuitiva y optimizada para uso de dispositivos móviles por el equipo de ventas, permitiendo búsquedas rápidas por nombre de empresa o contacto. Eso es un indicativo que hoy ya tiene AppSheet, del que yo les hablaba, ¿cierto? Lo vamos a dejar como para que lo tenga en cuenta, aunque este entorno, no, lo vamos a quitar mejor, este entorno renuncia un poco a las variables de experiencia de usuario, ¿sí? Es un entorno más pensado para los procesos internos de negocio, por ende es un entorno mucho más funcional que, digamos, que en la navegación y en su usabilidad más pulido, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con AppSheet, entender cómo desde los huesos de los procesos podemos empezar a sistematizar esas tareas. Nos vamos a ir con ese prompt, vamos a ver qué pasa. Yo le doy clic, el sistema empieza a procesar la información, la empieza a entender y fíjense que aquí le puso el nombre de la aplicación Market Flow, casi a todas las bautiza con el apellido Flow, la de ayer también le puso ese apellido. Y al él procesar esa información, lo que hace es crear la estructura, lo que llamamos del backend, ¿cierto? Como la parte de las bases de los datos o las tablas o las fuentes de los datos o más bien donde se van a repositar o depositar los datos, y las organiza y empieza a entender que entre ellas va a haber interacción. Entonces, lo primero que él, voy a traducir aquí para que lo podamos ver mejor. Lo primero que hizo la herramienta fue crear estas tablas. Fíjense que creó una primera tabla que se llama plantillas de correo electrónico. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que va a ser la información un poco para construir esos envíos de correo. Entonces, la identificación, el nombre de la plantilla, el sujeto, el cuerpo, el estado de la cotización. Luego nos creó una segunda tabla que se llama citas, ¿cierto? Esto está mal, creo que está un poquito mal traducido. Vamos a dejarlo otra vez en inglés. No son citas, sino son cotizaciones. Entonces, una tabla para cotizaciones, ¿cierto? Entonces, el ID de la cotización, la fecha de la cotización, los servicios requeridos, el valor total de la cotización, el estatus de la cotización. Y cuando nosotros nos subraya estas variables, es que se está relacionando y está hablando con valores de otras tablas. Aquí básicamente está diciendo, ok, cada registro de cada cotización tiene que estar vinculado con el registro de un cliente, ¿sí? ¿Y dónde registro esos clientes? En la tercera tabla, clientes, ¿cierto? Es el ID de ese registro, el nombre del contacto de la empresa, el correo, el teléfono, la fuente. Acuérdense que le hemos pedido, bueno, yo necesito identificar de dónde viene ese contacto y el estatus de ese cliente. Si es apenas un lead o un prospecto o si ya se convirtió en un cliente real. La plataforma también, cuando somos un poco más duchos en esto, nos da la posibilidad de adicionar tablas. Si yo le digo, oiga, es que yo también necesito considerar una tabla que me guarde la información de los pagos, por ejemplo. Si yo quiero que en el sistema haya un seguimiento en pagos, pues directamente puedo yo crearle esa tabla. ¿No? Vamos a irnos con esa información. Fíjense que no necesitamos mucho más. Hasta aquí no hemos puesto una sola línea de código y le vamos a dar la opción en este botón azul de crear aplicación. Cuando nosotros creamos esa aplicación, fíjense que pues el sistema va a empezar a procesar y a construir ese entorno de aplicativo que nos va a poder permitir interactuar con toda esa información que le estamos definiendo al sistema. ¿Mm? Fíjense la velocidad. O sea, para hacer esto ya acabó. Para hacer esto, pues definitivamente es una tecnología que hoy está a vanguardia, que definitivamente pues lograr esto sin tener ningún tipo de conocimiento en programación, pues es un hito, ¿no? Es un hito para nuestros negocios. Entonces le vamos a dar ya clic para visualizar un poco cómo quedó construida esa aplicación.
Fíjense que aquí cuando nosotros entramos al entorno ya de configuración del aplicativo, Google hoy nos está poniendo a disposición esos agentes de IA, ¿cierto? Entonces nos dice de entrada, oiga, aumente su productividad, ¿cierto? Ahora usted puede integrar agentes que resuman, que extraigan información o que programen eventos, ¿no? Como eso, pues hay muchas formas más de integrar esos agentes. Acá nos da la opción de aprender cómo hacerlo. Ese va a ser como el alcance siguiente luego de los laboratorios y es invitarlos a ustedes a que se metan a aprender cómo integrar desde las aplicaciones que construyamos este tipo de agentes de IA. Interesantísimo que lo podamos tener en cuenta. Fíjense que aquí ya estamos en un entorno de configuración. Lo primero que yo tengo que hacer, pues, es ver efectivamente cómo está quedando la interacción de ese aplicativo. Vamos a quitarle el traductor. Entonces, fíjense que aquí, en la parte superior derecha, aquí donde estoy tirando la ruedita, dice abrir la aplicación en el navegador. Hay una primera versión base o aplicación base, ese es el borrador, ¿cierto? Es como la estructura principal que la aplicación nos está dando. Vamos a darle clic ahí y él nos va a desplegar una primera aplicación con todas sus funcionalidades. Fíjense aquí cómo la armó, ¿cierto? Entonces tenemos un primer entorno para el registro de clientes. Tenemos un segundo entorno para el registro de las cotizaciones y de hecho nos puso información de prueba. Nos puso por acá que una cotizaciones del diseño web, otro que es de la publicidad digital, por aquí del SEO. Fíjate que ahí ya está asumiendo y creando cuáles podrían ser esos productos a comercializar. Y esta tercera tabla de plantillas de correo, seguramente aquí lo que nosotros registremos es lo que por detrás el sistema va a tratar de automatizar en los envíos, ¿no? Entonces, un entorno que en principio pues nos está sistematizando la información de unas tablas de datos. Esta es como la versión cero del aplicativo. ¿Qué opciones nos da? Fíjense que aquí nos está dando la opción de poder generar nuevos registros, información de un nuevo lead, de su empresa, del correo, del teléfono, en qué estado está ese lead, ¿cierto? Entonces acá, si lo trajimos desde la web, si fue un referido, si fue una campaña publicitaria en digital y el estado de ese lead. Acá no lo puso en español, súper chévere. No sé si se trata traduciendo solo. Si es un lead nuevo, si es un lead que ya si ya se contactó, si la cotización se le envió, si está en negociación y el resultado de la negociación. Si está cerrada y ganada o si está cerrada y perdida. ¿Sí? Entonces, esto a nosotros ya nos permite sistematizar el registro de los potenciales clientes que vamos a trabajar. Aquí también vamos a poder ver las cotizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea una cotización? Fíjense los campos que nos pide, como la fecha, ¿sí? Fecha y hora. Yo digo que es el 20 a las 7:05, que es en este momento. Ahí nos queda registrada como tal la hora. ¿Cuál es el servicio que está requiriendo? Fíjense tan bonito que aquí nos dejó la opción para vincular. Puedo cotizar los tres servicios, puedo cotizar uno solo con una lista de chequeo, ¿no? Vamos a decir que solamente es el diseño web. ¿Cuál fue el monto total que usted le cotizó? O sea, ahí Alexander nos dirá cuánto era una página web. Voy a ponerle esto 1.500.000, ¿cierto? Entonces acá nos da los campos numéricos. Fíjense que es un campo numérico para poner el valor de esa cotización. Aquí, si la cotización ya fue enviada, si está aprobada, si está rechazada, si está en borrador, voy a dejarlo en borrador y le voy a asociar al cliente. A esa cotización se la envía al cliente tal. ¿Sí? Acá él lo tiene referenciado por el número de celular. Esto es como un error que nos generó el sistema al momento de vincular el cliente. Más bien el cliente, el código del cliente, ¿no? A mí no me sirve el código del cliente si no tengo el nombre. Entonces, seguramente ese campo vamos a tener que modificarlo. Entonces, en primera instancia ya tenemos una aplicación borrador, ¿sí? Que nos permite sistematizar un poco
lo que necesitamos en ese proceso. Hasta ahí, Alexander, vamos como en la base de la aplicación y le vamos a empezar a pulir cositas. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le quiero pulir? Le quiero pulir, no sé, los colores. Fíjense que acá hay tres opciones rápidas que nos da el aplicativo para poder modificar la aplicación. Voy a traducirlo de nuevo para que veamos las opciones. Entonces, lo primero es explorar la aplicación. Cuando le damos clic aquí, nos señala que este es el banner. Fíjense que esta es la vista de celular. Así es como se vería en el celular. Entonces, acá yo también puedo ver cómo se navega. De hecho, y normalmente pasa eso, las aplicaciones de AppSheet son mucho más fáciles de utilizar en los celulares. ¿Mm? Entonces, pues interesantísimo aquí que podamos ver cómo es la interacción dentro del aplicativo. Lo segundo, queremos aplicarle algún tema. Le damos la opción, vamos a volver al inicio. ¿Qué se me hizo ahora? Ya implementado. Perdón, aquí me devuelvo. Chan, chan. Aquí, listo. Entonces, se me va a decir anterior. Para poder nosotros ver como la configuración, ¿cierto? Del look and feel, ¿cierto? De cómo se ve la aplicación. Fíjense que llegamos acá a la opción de las vistas, ¿no? Entonces allí en la opción de las vistas nosotros podemos empezar a ver cómo están configurados los elementos y las formas en que se están mostrando. ¿Qué es lo interesante de esto? O sea, quitarle el traductor un segundo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en este visor preliminar de la aplicación, cuando yo toco un elemento, el sistema va a identificar directamente la modificación que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo toco este elemento, ¿sí? Que se refiere a, como yo estoy mostrando los datos en la tabla de clientes, él me lleva directamente a los elementos de la configuración de la vista del cliente. Fíjense que acá estamos en la tabla client. Si yo le doy clic en la tabla de cotizaciones, ¿cierto? Aquí, él ya me va a mostrar y a identificar en el lapicito de Editar View y me va a llevar a la configuración de quotes. Entonces, puede que nosotros estemos perdidos en la navegación a mano izquierda, pero acá esto es tan intuitivo que donde le demos el lapicito, él nos va a dar las tres opciones. Editar la vista, editar los datos o ver los datos almacenados en esa vista. ¿Sí? Si yo le doy a editar tabla, me va a llevar a la opción en donde me muestra los campos de configuración de esa aplicación. ¿Listo? Entonces fíjense que pues sigue siendo también muy intuitivo en el sentido de que nos permite pues poder tener ese acceso rápido a los elementos que nosotros queremos editar o tocar. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la forma en que se navega o que se ve la información de estos datos. Fíjense que acá hay múltiples tipos de vistas que le podemos configurar. No es que yo no quiero que se vea así como un deck, sino quiero que se vea como una tabla. Fíjense que si le doy clic, él me modifica la forma en que va a visualizar los datos. Es que no lo quiero en tabla, sino en galería. Doy clic en Gallery y fíjense cómo me empieza a mostrar los datos. Desde aquí en adelante es como nosotros vamos a empezar a modificar los elementos dentro del aplicativo. ¿Mm? Sí, pero por acá uno nos dice, Erika, aquí también podemos crear base de datos de una manera más rápida y eficiente sin tener que hacerlo de forma manual e individual y programar mensajes automáticos que nos recuerden la fecha de cumpleaños de nuestros clientes. Claro que sí. Desde aquí nosotros vamos a poder primero registrar la información de nuestros clientes, ¿cierto? Su cumpleaños. Y vamos a poder configurar automatismos que nos digan, oiga, mándeme un correo electrónico cuando mi cliente que está registrado en esta página o en este aplicativo esté cumpliendo años, ¿sí? Entonces ahí, pues básicamente nosotros vamos a poder eh, también hacer esas configuraciones, esas automatizaciones. Fíjense que aquí a mano izquierda tenemos unos iconos, ¿sí? Este primer icono nos lleva a entender cuáles son esas bases de datos con las que estoy trabajando, las mismas que configuró en primera instancia. Un segundo icono que nos va a llevar a
la configuración de los diferentes entornos de las secciones de la aplicación. Dice que aquí tenemos las cotizaciones, los templates de los emails, ¿cierto? Y hay un tercer icono que es como un rayito, ¿cierto? Ese rayo es el que nos va a ayudar a nosotros a crear ciertas acciones automatizadas, ¿sí? Acciones dentro del aplicativo. ¿Qué acciones tenemos configuradas? La de adicionar un registro en la tabla de clientes, ¿cierto? En la tabla de templates, ¿cuáles tenemos? Agregar un template, eliminarlo, editarlo. En la tabla de cotizaciones, agregar una cotización, eliminar o editar una cotización o ver la referencia del cliente. Son acciones que nosotros vamos configurando en las tablas. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver a profundidad en los laboratorios, pero básicamente aquí lo que buscamos es entender cuáles son las funcionalidades de cada uno de esos aplicativos. Luego tenemos las automatizaciones, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a crear hasta bots, ¿sí? Que con inteligencia artificial nosotros podamos configurar, ¿no? Entonces fíjate que acá hay uno que dice enviar un correo manual y nos empieza a mostrar esa lógica en la configuración, ¿no? Entonces, los disparadores que son, como lo revisábamos, eventos. Entonces, cada uno de los días va a procesar lo siguiente. Le va a enviar un email a quién. Ahí nosotros empezamos a agregar paso por paso cuáles son las automatizaciones que le vamos a crear a el sistema. Entonces, fíjate que ahí es muy fácil, como lo revisábamos con Dunia, decirle yo necesito que le envíe un correo todos los días a aquellos contactos, ¿cierto? Que usted vea que en la fecha de cumpleaños está coincidiendo con la fecha de hoy. Y con esa automatización del flujo, yo voy a poder dejar en automático esa función. Entonces a mi correo electrónico, pues me va a mandar las fechas de cumpleaños de mis clientes. Finalmente, también vamos a poder integrar chats dentro de la aplicación. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a poder crear agentes conversacionales. En dado caso, nosotros quisiéramos poner un banco de preguntas y respuestas o conectar con un agente para el apoyo de nuestro equipo de trabajo. Se hace fácilmente en 4 pasos. Primero se activa como tal el chat, se configura, se testea y ya se comparte directamente en la aplicación. ¿Listo? Entonces esto es como para ver rápidamente cuáles son esas posibilidades que hoy tenemos en la automatización. Fíjense que esta sección de bots está pensada única y exclusivamente para instalar flujos de automatización, ¿sí? Que funcionan una cadena de actividades y eventos que van desatando otras acciones en automático. Eso es un poco, ¿cierto? De lo que hoy representaría, em, pues, la configuración de un aplicativo de este tipo. Entonces, vamos a irnos de nuevo, por aquí me salí, a la aplicación de Marketflow y vamos a empezar a jugar también con lo que decíamos, ¿cierto? Como con la vista, con los colores que nosotros estamos trabajando dentro de la aplicación. ¿M? Entonces, fíjense que aquí cuando nosotros nos metemos en las opciones de configuración general de la aplicación, pues vamos a tener la posibilidad también de jugar con los colores, con los tonos. Si yo quisiera que mi aplicación no fuera en blanco, sino que tuviera unos tonos oscuros, pues aquí le cambio el tema de claro oscuro. ¿Sí? Eso puede ser un primer cambio rápido. Lo segundo, quiero que el color primario, porque mi empresa tiene el color rojo, quiero que sean los rojos. Pues aquí yo le cambio el color primario a rojo y todos los elementos me los empieza a modificar. Es que yo quisiera subir directamente el logo de mi empresa. Acá hay unos logos pro forma, pero uno también puede colgarle los logos del negocio, que sería interesantísimo colgárselo y lo configuramos. ¿Sí? Yo quiero que el logo se muestre en la parte de arriba en el encabezado. Entonces activo esa opción. Fíjense que aquí me pone el loguito en el encabezado. Es que yo quiero un estilo diferente, ¿cierto? Quiero que se vea más roja la aplicación. Entonces fíjense que aquí le empiezo a configurar. Solamente estoy dando clics. Quiero cambiar el tipo de letra. Solamente le estoy dando clics, pero con una más agradable. Quiero que la letra sea más grande en 24, solamente estoy dando clics. Entonces fíjense que aquí, pues nosotros va a poner una imagen background, entonces en el fondo, seguramente ahí.
ahora no la va a desplegar. Quiero también, no sé, una imagen que Sync screens, ok. Una imagen que sea como la imagen previa a la sincronización de la aplicación. Se la voy a dejar en blanco, vacía mejor. Y cada uno de los cambios que yo haga, voy a tener que darle a este botoncito de guardar en azul, que está en la parte superior derecha. ¿Sí? Le voy a dar clic en guardar. Y vamos a desplegar de nuevo la aplicación y vamos a ver que esos cambios rápidos que le hicimos, pues se van a ver de forma inmediata. ¿Sí? Si yo cojo esta aplicación y le doy acá el botoncito de sincronizar, pues fíjense que va a tomar la forma y la configuración que yo le estaba tratando de dar también en lo visual, ¿cierto? En lo visual al aplicativo. Fíjense que aquí la modificación que yo hice en cómo quería mostrar estos datos, aquí quedó bien configurada. ¿Mm? Ahí me da la visualización y demás. Entonces, fíjense que aquí lo que estamos haciendo es construyendo sistemas a la medida de nuestro negocio. Y nosotros vamos a tener la potestad de manipular la forma en que interactúa cada una de esas funcionalidades dentro de la aplicación a la medida de nuestro negocio. Por acá nos dice Dunia, bueno, Dunia ya nos mandó en el caso del cumpleaños, muchas gracias. Diego nos dice, ¿se puede automatizar algo más allá de una base de datos o incluir algún gráfico o de una interfaz de usuario más experiencial? Sí, hay una opción de entrar a configurar datos. Lo vamos a ver, o a configurar gráficos, lo vamos a ver en un momento. También es muy interesante esa pregunta de parte de Diego. Y Ana nos dice si la aplicación se puede publicar y enviar, puede hacerse webinars. Sí, de hecho la idea es que cuando uno termina la fase de producción o de diseño de la aplicación, le da una opción para que lo pueda ya desplegar directamente y el equipo de trabajo de la empresa puede ingresar con su usuario y contraseña y utilizar la aplicación. Con respecto a los webinars, no lo tengo tan claro, creería que no. Pues porque ya tenemos la aplicación de Google Meet, ¿no? Y el licenciamiento de Google Meet. Pues el más completo ya nos da todas esas funcionalidades para conectar y transmitir con otras aplicaciones de streaming. Pero en este caso, pues es mucho más pensado en los procesos internos del negocio. Entonces vamos a solucionar un poco la pregunta de Diego. Vamos a cerrar por aquí nuestra aplicación y nos vamos a ir de nuevo a AppSheets. Vamos a cerrar acá, close. Vamos a volver al entorno o a la página de inicio y vamos a explorar una opción que se llama las plantillas, ¿cierto? Que en inglés es templates, aquí la estoy señalando, vamos a traducirlo para ver que la opción también acá está disponible. Podemos ingresar desde esta opción de plantillas, pero también en la opción crear, comenzar con una plantilla, ¿sí? Cuando le damos clic a esa opción, fíjense que aquí nos va a mostrar una tienda completa con todas las posibles plantillas que podemos nosotros utilizar. Y esto, como hablábamos en la sesión, pues es el camino rápido, ¿no? Es poder empezar a configurar una solución que, pues definitivamente nos va a ahorrar un 50 o un 60% del trabajo, ¿cierto? No lo va a adelantar. Puntualmente en el caso del CDM, fíjense que aquí lo tenemos. Hay aplicaciones para varios procesos de negocio. La idea es que podamos nosotros ver cuál de esos podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos ver de forma previa esta de control de inventario, la herramienta en ese directorio tiene dos opciones, o una vista previa o copiar ese diseño directamente y mandarlo a mi cuenta de Google Workspace. Vamos a ver el diseño previo. Entonces acá lo que hace es mirarnos o mostrarnos más bien un poco cómo se interactuaría esa aplicación desde el celular. Fíjense que aquí tiene también unos datos precargados y acá empieza a integrar los gráficos. Fíjate, por aquí la pregunta de Diego. Fíjate que acá ya empieza a integrar gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me está mostrando en tiempo real y era un caso de uso que Erika, por ejemplo, nos comparte y es yo cómo puedo centralizar el control del inventario. Esta es una aplicación para eso, muy sencilla, ¿no? Me está mostrando por cada uno de los elementos. Vamos a traducirlo aquí. No, no trabajo la aplicación. Bueno.
Entonces, de los elementos que tenemos, por acá tenemos una cortadora, por acá tenemos un martillo, por acá tenemos una regla, una escuadra, ¿cierto? Entonces, fíjense que en este caso por una ferretería yo podría llevar un control del inventario y en tiempo real ver cuál es el stock disponible, ¿sí? De la cortadora, del martillo y de la escuadra. ¿Sí? Y me lo está mostrando en gráficos, pero también si le doy la opción de datos, me va a permitir ver el detalle de cada uno de esos elementos hasta con foto. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, pues es una aplicación que se nos puede acoplar mucho a ese control de inventarios. ¿Qué otras aplicaciones podríamos ver? Naveguemos, por ejemplo, en la del CRM. Aquí en esta barra de búsqueda ustedes también pueden poner las palabras como referentes al aplicativo o al proceso que queremos automatizar y él nos va a traer los posibles resultados que se parezcan. Como será un preview del CRM. Y aquí vamos a ver básicamente qué nos propone, ¿no? Digamos que arrancar desde esta versión, lo revisamos con Alexander, pues es mucho mejor, ¿no? Acá ya tiene mucho mejor sistematizado como los flujos de proceso dentro del seguimiento de un cliente. Cuando le damos en Home, esta sí quiero que la veamos en vista de celulares. Vamos a ver, botón de Home. Ahí lo que yo hago es darle clic a este botón que dice como mirarla debajo de, o como el diseño debajo de, y me va a mostrar la misma pantalla que estábamos explorando ahorita con la creación desde la IA, ¿no? Aquí vuelvo a darle el botoncito de abrir la aplicación en el navegador y vamos a ver cómo está configurada, ¿sí? Fíjate aquí, Diego, que cuando yo le doy Home o Inicio, mira todos los tipos de datos que yo puedo, o la forma en que yo puedo organizar la información, ¿no? Puedo tener hasta la georreferenciación o localización de mi cliente. En dado caso sea estratégico desde lo logístico, entender cómo se están agrupando. En este caso, pues tiene información de prueba en Estados Unidos, pero también puede pasar en Bogotá. Esto está conectado directamente con el aplicativo de Google Maps, por eso es fácil verlo, visualizarlo. También puedo tener esta integración de gráficos. Fíjate que aquí esta funcionalidad lo que está haciendo es traquearme la actividad de mi equipo comercial, cuántas gestiones ha hecho al día, ¿no? Cuántos contactos, 5 contactos, un contacto, 3 contactos. Fíjate que aquí pues también nos da esa visibilidad. O el detalle ya en elementos más personalizados, como con el logo de la empresa, o cuáles son los contactos para cada una de esas empresas. Nos organiza mucho mejor el aplicativo. Entonces, ahí en estos entornos se empieza a complejizar un poco la configuración, pero fíjate que desde la experiencia y desde la sofisticación de la interacción con el aplicativo, pues empieza a mejorar mucho, ¿no? Si yo le doy clic, pues aplica los filtros necesarios, me muestra acá directamente a qué cliente se refiere, ¿sí? Por ejemplo, o cuáles son las oportunidades o la actividad que yo he registrado con ese cliente en particular. ¿Sí? Si yo aplico aquí, también me muestra un detalle de la información y para cada uno de esos registros, pues lo que compete, ¿no? ¿Qué tipo de interacción tuve con ellos? Una reunión con esta persona de esta empresa, este día. ¿Quién lo hizo? Este asesor comercial. ¿Qué fecha? Esta, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí las plantillas ya vienen mucho mejor configuradas. Nos dan unos entornos, pues ya más fáciles de perfeccionar, ¿no? Porque llegar a este nivel de detalle, pues nos va a tomar algunas horas. Entonces lo que hacemos es aprovechar Proformas, ¿cierto? Es un banco de plantillas, de aplicaciones prediseñadas y al final pues sobre este podemos entrar a trabajar, ¿cierto? Entonces, fíjate que ahí, Diego, pues tenemos eh, la inclusión de gráficos y la configuración de interfaces un poco más experienciales, ¿no? Como lo decías. Uno puede crear muchas aplicaciones. De hecho, acá, esta opción de App Gallery nos muestra una lista de las aplicaciones que nosotros estamos trabajando. Aquí digamos que tenemos dos. Acá estaba yo jugando a crear una aplicación para el control de préstamos.
que esporádicamente podrían llegar a funcionar integrándose con la información que tenemos alojada en el Drive. Entonces, fíjense que aquí, pues ya hay tal vez una interfaz un poco más, ¿cierto? Completa, con ubicaciones y demás. Apenas la estábamos construyendo, ¿cierto? Entonces acá me empieza a mostrar gráficos de cuáles son los pagos que se han realizado, los préstamos que se han desembolsado, entre otros. Ahí uno puede empezar a construir ese tipo de... Podríamos ver en la tienda, vamos configurando y personalizando ya con los colores y los requerimientos, pues puntualmente que del negocio, ¿cierto? Lo que el negocio va allí sugiriendo. Esto es muy similar al que estábamos viendo, ya cambiándole colores y demás. Entonces, digamos que ahí pues hay una posibilidad de perfeccionar y de AppSheet, todas las posibilidades que pueden existir en la configuración de aplicaciones a la medida de nuestro negocio. Y finalmente yo quisiera que viéramos como el siguiente nivel de estas aplicaciones, ¿cierto? El siguiente nivel se llama Firebase. Firebase ya es un entorno de desarrollo de aplicaciones de una complejidad intermedia y de una alta complejidad. Pero es un entorno que también, y esto es ya para personas que tengan seguramente un conocimiento más amplio en la configuración de este tipo de soluciones, que igual se sigue conectando con todo el entorno de Google e integrándose con diferentes plataformas, fíjense aquí con Jira, con Slack, otras aplicaciones o plataformas con las cuales nos podemos integrar y que también está asistido por inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, finalmente, si quisiera revisar eso, vamos a ir a la consola de Firebase y allí vamos a ver la posibilidad de empezar a crear una aplicación asistida con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un proyecto aquí, vamos a poner el nombre del proyecto, vamos a poner finanzas para pymes. Chan, chan. Listo. Diría que es ese. Aquí hay que hacerle, por supuesto, una configuración previa para que él desde el entorno pues sepa como cuáles son las jerarquías de la aplicación que vamos a crear y demás. Y bueno, aquí nos está haciendo como varios chequeos de las políticas y demás. Nos va a dar un espacio para que nosotros podamos empezar a diseñar aplicaciones asistidas por inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, pues fíjense que aquí lo que tú mencionabas, Diego, pues ya va a activar unas herramientas más sofisticadas en el desarrollo de aplicaciones, ¿cierto? Esto ya es más pensado para aplicaciones mucho más complejas y con funcionalidades mucho más, digamos que, complejas, pero nos asiste igual con inteligencia artificial. Mira, por aquí nos da, cuéntame acerca de tu aplicación y yo te ayudo a empezar a crear esa idea, ¿no? Entonces aquí, pues fíjate que nos abre todo el entorno conversacional con Gemini y definitivamente, pues ella nos va a empezar a asistir en la creación de ese aplicativo. ¿Listo? A ver, tenemos el chat por aquí, alguna pregunta. Diego nos dice de nuevo, ¿en esas aplicaciones quedamos como propietarios o queda abierta al público? Esa también es una muy buena pregunta, Diego. Si bien en el uso depende de los permisos que tú configures, pero eh, digamos que cuando estamos manejando la tecnología de Google, pues esto es código abierto, ¿no? Entonces, en cierta forma, eh, podríamos, digamos que, garantizar el uso privado de las aplicaciones siempre y cuando mantengamos el licenciamiento eh, y la conexión directa con el dominio y con el entorno de la empresa. Entonces es como la forma de blindar que esas aplicaciones que estamos desarrollando pues queden directamente potestad nuestra. Entonces aquí, pues digamos que dentro del entorno del Firebase
Digamos que hay varias de esas posibilidades. Fíjense que aquí con inteligencia artificial nos ayuda a crear como tal esas soluciones y pues súper chévere porque nos ayuda con inteligencia artificial a crear esos entornos. Esto, vamos a ver por acá. Bueno, hasta ahí. Yo creo que es como mucha información por la sesión ya final de hoy. La idea es que se lleven una idea de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Sí, se podría publicar en Play Store la aplicación totalmente, ya atándola a un dominio propio y haciendo unas actualizaciones y unos registros adicionales, porque tú para poder publicar en Play Store, pues necesitas unos permisos de Google, ¿cierto? Como proveedor de desarrollo y allí te va a pedir algunas autorizaciones y validaciones de información, pero pasando esos controles, de hecho te va a hacer activar una licencia para poder publicar en el Play Store, que es como de 96.000 pesos al año, algo así. Activas ese permiso para poder empezar a publicar esas aplicaciones en Play Store. Efectivamente lo vas a poder hacer. Entonces, esto es un poco como, em, pues al final, el entorno de Google para la creación de ese tipo de soluciones. En primera instancia, vamos a tener una interacción con AppSheet para poder automatizar procesos de negocio. Eh, y pues seguramente motivarlos a ustedes a que sigan explorando, sigan ejecutando pues este tipo de aplicaciones y al final pues le saquen el mayor provecho a ese licenciamiento y puedan incentivar digamos que esa sofisticación en el negocio. Entonces para cerrar vamos a hacer el ejemplo en Firebase, ¿cierto? Fíjense que aquí que tenemos definitivamente un mismo espacio similar al de Gemini, el que trabajamos en AppSheet, pero ya en el entorno de Firebase Studio para desarrollar aplicaciones más sofisticadas. Igual me voy a apoyar de Gemini y acá le voy a decir, ahora genera un prompt con las mismas condiciones para crear una aplicación en Firebase que le ayude a las empresas a controlar las finanzas del negocio. Entonces, ya como supo cómo hacer el ejercicio arriba muy bien, pues voy a utilizarlo para que también me ayude a crear el prompt para el Firebase. Ponemos la información en este campo y de igual forma, con inteligencia artificial, él nos va a hacer ese entendimiento del requerimiento y va a tratar de dibujar o construir una aplicación pues, a la medida de ese requerimiento. Lo interesante de este entorno de Firebase es que él, en una conversación continua, nos va diciendo, ok, te sugiero que hagas esto, no me es tan lógico que configures de esta forma, ¿cierto? Y hace unos comentarios, fíjense, mucho más profundos. Entonces nos dice, mire, aquí básicamente las funcionalidades que yo considero que son importantes, voy a traducir esto para que lo veamos todos. Las funcionalidades que yo considero, no me cogió. Bueno. Las funcionalidades que yo considero que la aplicación debe tener es una autenticación segura de los usuarios, una funcionalidad para hacer el registro de las transacciones financieras, la discriminación o categorización de esos movimientos financieros en las cuentas contables, un tablero en tiempo real que me muestre cuáles son los balances de ese estado, ¿cierto? De las transacciones. También que sea inteligente y me ayude a determinar cómo se están comportando, distribuyendo esos gastos. Hoy hacíamos asesorías financieras con algunas empresarias que ya estamos acompañando. Y yo diría, pucha, de hecho traje esta idea acá porque yo pensaba, increíble que todavía no tengamos la dimensión desde los datos en el negocio y decir, "Uy, es demasiado representativo un gasto en un arrendamiento, ¿no? Sí o sí tengo que tomar acciones para mitigar ese gasto. ¿No? Herramientas como estas nos ayudan a visualizar.
Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información, la privacidad de la información y los controles de acceso para los usuarios que van a interactuar con la aplicación. También me propone los colores de la aplicación, súper bonitos. Quién sabe por qué cogería esos colores. Se parece a una marca de las empresas. El tipo de configuración, entonces fíjense que voy a manejar más bien una interfaz limpia, simple, ¿sí? La tipografía que voy a utilizar es intern. La iconografía también va a ser minimalista. Voy a considerar elementos animados, transiciones, animaciones, ¿cierto? Y aquí pues nos dice más o menos dentro del stack que es como el lenguaje de programación que va a utilizar para armarlo. Fíjate que aquí también nos dice, mire, ¿le parece bien que yo utilice, no sé, un framework como CSS? ¿Sí? Entonces acá nos dice, mire, voy a tratar de configurarlo de esa forma. Ya cada quien y cada programador, por eso les digo, este es como un segundo nivel más avanzado, pero que me gusta que lo conozcan de primera instancia, pues ahí dice, ah, sí, yo me siento más como con TypeScript o con CSS, o no, no lo conozco, prefiero JavaScript o otros lenguajes, pues uno también puede hablar con él para que lo cambie. ¿Mm? Le damos a dar clic al botón de prototipar esta aplicación. Va a pasar exactamente lo mismo que en AppSheets. Él va a empezar a hacer su configuración interna. Ahí está tratando de construir y de cotejar esa información. Creo que el secreto también aquí está en el prompt, ¿no? Yo por eso normalmente me apoyo en Gemini para poder hacer esa configuración de los prompts. Ni lo leí, pero por los requerimientos y cómo los levantó, creo que está un poco acorde a lo que le estaba pidiendo. Vamos a esperar acá unos segunditos para que definitivamente despliegue un prototipo de la aplicación. Él va a generar una primera versión mucho más customizada y nos va a decir, listo, ¿cómo la ve? Firebase también entiende que esto es un proceso iterativo. Entonces él nos dice, mire, esta es la aplicación, ¿cómo la ve? Empecemos a hacerle cambios, pero desde la conversación. Oiga, no es que yo creo que los gráficos no están bien porque quisiera distribuir de cierta manera la información. Él toma ese comentario y dice, ah, listo, listo. Pues lo que voy a hacer es esto y esto. ¿Sí? Le parece que está bien, o le parece que está mal, y en una conversación con la IA, pues ella solita, con esos inputs que yo le doy, va haciendo las correcciones en el código, en la programación de la aplicación, y los va desplegando, y me las va mostrando en tiempo real. Entonces, pues definitivamente este es un cambio de juego para todos los negocios, entendiendo hacia dónde nos dirigimos, ¿no? A un entorno empresarial totalmente digitalizado, sistematizado. Apenas estamos como empresas y como microempresas en Colombia entrando a esa dinámica, pero que ustedes se den cuenta que ya las soluciones están disponibles, que ya proveedores como Google, como Microsoft, como Oracle, como Amazon, pues están pensando en este tipo de soluciones y cada vez más plataformas que pues nosotros podamos utilizar, ¿cierto? Sin un conocimiento experto eh, real en ese desarrollo. Miren tan bonito que trabaja solo, ¿no? O sea, ya está él solito generando el código, generando las reglas de negocio, configurando seguramente los entornos, desde la lógica detrás de la aplicación hasta el desarrollo front o pues como la interfaz de la que hablábamos, ¿cierto? En este caso con Diego. eh, y él ya mire todo el trabajo que podría ahorrarle hasta un desarrollador, ¿no? Una herramienta como esta es súper juicioso ahí sentado echando código, sin bugs, sin errores, humanos, que pues es muy probable, ¿cierto? De que en esos procesos de desarrollo haya muchos errores humanos por meter mal el dedo, por no entender bien la lógica del sistema del lenguaje de programación. Él lo está haciendo solito. ¿No? Creo que está como un poco compleja la aplicación porque le tomó bastante tiempo en configurarla. Por supuesto, aquí se ve el nivel de complejidad diferente al entorno de AppSheet, donde se está tomando realmente el tiempo para desarrollar una aplicación desde ceros, muy bien construida, ¿no? Entonces creo que con eso, sí,
Sí, Diego, realmente es increíble. Esto es una maravilla. A los que nos apasiona esto es un cambio de juego total. Yo soy ingeniero industrial, tengo bases en programación, pero programación de micromundos y por allá las aplicaciones que nos enseñaban simplemente para jugar, ¿no? Pero no entrar em, a desarrollar aplicaciones tan complejas como esto. Creo que el requerimiento estuvo bien levantado, está chévere porque lo entendió todo. A veces uno le monta un prompt o una indicación y dice, no te entiendo, no está claro lo que me estás pidiendo en la aplicación. No entiendo la lógica, por eso es importante que lleguemos a los laboratorios teniendo la claridad del proceso, del paso a paso, de las actividades, de las entradas y de las salidas para que el sistema lo pueda depurar. Aquí nos está mostrando un error. Eh, un error como con una llave de acceso. A ver, ahora pasa cuál es. La desplegamos. A ver si no la muestra. Oh, no, no nos generó un error. Bueno, entonces les debo la tarea de depurar ese error que puede estar ocurriendo. Esto básicamente, pues fue un mismo error que generó el sistema en su programación, ¿no? Aquí, pues por supuesto, hay que tener tal vez conocimientos más técnicos que nos ayuden a entender, pues, por qué está generando ese error. Lastimosamente para el ejercicio no lo compilo, una lástima, porque pues ya hay, pues ya hemos tenido varias de esos. Aquí en la conversación, esto es lo interesante. Oiga, detecté un error. ¿Quiere que lo solucione? Él solito se responde, ¿no? Ay, sí, parce, por favor, ayúdeme a corregir ese error que usted mismo generó, que en la programación pues le levantó allí el requerimiento simplemente con un botón, sin conocimiento en programación. Él me dijo, yo lo corrijo. Entendió el error y me escribió. Ya traducimos esto para que lo podamos ver. Ojalá y traduzca, no. Estaba viendo que al correr la aplicación en Firebase generó un error en la API o en la llave de la API integración. Esto pasa usualmente eh, cuando en Firebase no se tiene configurada la llave todavía. Yo puedo solucionarlo creándolo un nuevo proyecto de Firebase eh, y al final va a depurar el error y va a poder garantizar la configuración. Y me da la conversación en botón azul. ¿Quiere que yo cree el proyecto en Firebase? Yo digo, sí, créelo. Mi error, que yo por desconocimiento no sabía que tenía que crear un proyecto en Firebase para que conectara la llave de la API y pudiera correr el desarrollo. ¿Mm? Entonces él solito está yendo. Lo que yo hice ahorita anteriormente cuando creé el proyecto es que no lo vinculé, que escribí como aplicación de finanzas para pymes. Esa fue la creación de un proyecto. Pero yo no lo vinculé a este diseño que le está haciendo. Entonces él está haciendo esa tarea por nosotros dentro del entorno. ¿Mm? Entonces fíjense que aquí ya nos creó un proyecto que se llama Estudio 849, tan tan. Esto también es de unas funcionalidades recientes y es que a nosotros como usuarios nos muestra el proceso de razonamiento y de pensamiento de la herramienta. Nos dice, ah, mire, lo que estoy haciendo en este momento, ya creé el proyecto, ya configuré el archivo, ya cambié los documentos y me la desplegó. Ay, qué chévere, yo quiero ver. Vamos a desplegarla aquí. Entonces, lo primero, acuérdense que él le había dicho, lo primero que se tiene que hacer es garantizar la protección de los datos, ¿no? Le puso el nombre de Final Flow. Mm, no sé por qué a todo le ponen flow, pues digamos que es un concepto cercano a la automatización, pero eso le está poniendo todo. Vamos a registrarnos, vamos a ver si nos da la posibilidad de registrarnos. Me voy a registrar con mi correo, el punto Hernández, y le vamos a crear una contraseña. Finance, y le vamos a crear cuenta. Bueno, yo no sé qué cuenta nos permita crear vamos a preguntarle aquí, para utilizarlo. ¿Qué cuenta puedo utilizar para acceder?
Abrir las implicaciones. No me permitió crear un usuario. Entonces, fíjense que de esto se trata el entorno de Firebase, ¿no? Uno empieza a validar el funcionamiento de la aplicación. Entonces, acá el primer paso es, no me diste un correo con cual puedo acceder, tampoco me permitiste registrar, pues es un primer error que yo estoy viendo en el aplicativo. Entonces, ¿tú cómo me lo puedes solucionar? Y él me responde, oiga, claro, el problema es que la aplicación intenta crear datos de demostración y cuentas, pero un nuevo usuario, pero las reglas de seguridad de Firebase no se lo permiten. Voy a ajustar la aplicación para que intente crear estos datos de demostración. Después de este cambio, podrás crear un usuario y acceder a la aplicación sin problemas. He eliminado el código que crea los datos de demostración. Ahora deberás poder crear una cuenta y utilizar la aplicación. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a desplegar esta opción. Vamos a ver si ahora se nos deja registrar. El solito fue hizo los cambios. Tampoco me lo dejó hacer. Dame una cuenta para acceder a mi correo y contraseña. Entonces, pues la fácil, la funcionalidad de crear usuario seguramente no la tiene desarrollada, pero le voy a decir, ok, cree usted en la base de datos un registro para que yo pueda acceder, para que cada usuario cree su propia cuenta segura. Y mi respuesta directamente entonces yo también, en una de las prácticas, cuando estamos creando aplicaciones, es reportarle directamente el error, ¿no? Entonces quiero error authentication information found. Ay, yo tengo que ver esto. Ya es. No, así generando ese error. Bueno, pues yo creo que eso era un poco lo que quería mostrarles desde Firebase. Lástima que ella lo haya puesto tan estricto. A ver, pidámosle que nos quite el control de acceso. Por favor, omite el login para usar la aplicación. Quiero ver usarla. Sí, del último intento, si no ya nos vamos a descansar. El último intento para ver cómo la configuro. El solito, fíjense que cuando uno le pide un cambio, va y le mete mano al código, ¿no? Entonces va y analiza toda la estructura de la configuración, modifica los campos que haya que modificar y despliega la solución. Ahí está analizando, está pensando. Creo que ya la desplegó. Ay, sí que chévere, ya no la dejó ver, mire. Le quitó la restricción del login y nos va a permitir ver cómo quedó configurada por dentro. El correo de acceso era el test@example.com. Tiene que no lo quiso dar, no sé por qué. Estaba muy celoso con la seguridad. A ver, les expliquémoslo aquí. Entonces tiene un dashboard, tiene un campo de dashboard, tiene campo para registrar una nueva transacción. Quién sabe qué error nos está generando. Listo. Ah, es que estaba cargando, pero lo estaba compilando. Entonces fíjense qué bonito cómo la creó. La que cargue. Si busques demora. Esto básicamente es una aplicación ya, parece un banco, ¿sí o no? Donde nos muestra los egresos, el balance, la distribución de los egresos, las transacciones recientes. Acá no tiene información. Yo podría pedirle que creara información de registros. Mira, acá quedó súper bonita una aplicación ya para registrar las transacciones, para gestionar las cuentas. Entonces acá me dice, cree las cuentas. ¿Qué cuenta le va a poner? Banco principal y el saldo, ¿cierto? Súper interesante esto. Le voy a decir que ponga información de prueba. Alimento,
con información de prueba para visualizar los gráficos. Vamos a ver si lo hace. Si ya son aplicaciones, si te das cuenta, y todos nuestros empresarios, empresarias y Diego, es mucho más robusta, ¿no? Ya está hablando directamente en un proceso más sofisticado. Fíjense que acá estoy montando un mini SIGO, básicamente, que me lleva al registro de los egresos, del balance, que me muestra la distribución de los datos. Ahí ya lo cargo y miren qué linda se ve esto. Ingresos 18.500, egresos 20.700, balance 2.200. Luego acá nos dice, mire, le creé unos rubros de egresos de nómina, alquiler, proveedores, marketing, servicios. Y acá me muestran las distribuciones. Entonces, ¿cuánto es nómina? 8.000. Ahí hay una mala configuración en los colores y en el contraste, ¿no? Porque me tiene un cuadro oscuro y una letra oscura. Debería ponerme la letra en blanco. Eso se lo puedo pedir que lo modifique. Proveedores 4.500. Marketing 2.000. Servicios 1.200. El listado de las transacciones recientes. Entonces, una venta, un producto A, el pago de la nómina semanal, la renta a la oficina, salidas. Entonces, entradas y salidas. Consultoría cliente B. Súper chévere. Y las cuentas, una acá, nos creó dos, banco principal y caja chica, que es como el efectivo. Entonces ahí me la creó y los flujos, seguramente cuando yo registro una transacción, ahí en el registro de la transacción está generando un error, hay que seguirlo depurando. Raro, quién sabe por qué. Pero pues fíjense que hoy el proceso de desarrollo pues es mucho más sencillo, ¿no? Se trata de una conversación con la asistencia de Gemini para empezar a crear nuestras aplicaciones. No nos alcanzó el tiempo, quería mostrarles el Google AI Studio y el AI Studio es un asistente en donde yo le proyecto la pantalla, le comparto la pantalla y le digo, oiga, ahora yo como publico esta aplicación que yo tengo y él lo empieza a guiar aún. Dele clic aquí, dele clic allá, ¿sí? Súper chévere este entorno de desarrollo. Yo creo que si me tienen paciencia, ustedes me dirán si quieren que les muestre el AI Studio o no. Si no, nos vamos. Vamos a hacerlo rápido. Lo voy a compartir con el sonido. Ahí está con el sonido. Cuando nosotros entramos a Google iStudio, fíjense que el link es istudio.google.com. Entonces, lo mismo. Tenemos acceso a Gemini 3, solamente los licenciamientos. Pues que, de hecho, el licenciamiento que les vamos a dar a ustedes les da la posibilidad de que ingresen a todo esto. Y aquí le voy a dar la opción. Uy, acá ya están. Eso lo van modificando todo el tiempo. Déjenme ver si me acuerdo. Playground, ¿será? Sí. Entonces acá yo le doy en Live, Audio Preview, no. Pues esto lo cambiaron un montón. Ojalá me perdí, me confundí. A ver, esto. Bueno, al final nosotros aquí podríamos compartirle la pantalla. Monitor Use and Projects, this is Speech of Gemini. Dice que esto es el banco ya de los modelos de los agentes de IA, ¿no? Entonces, quiero integrar un agente de procesamiento de texto en voz, quiero generar video con Veo 3.1, generar imágenes con Banana Pro, ahí va saliendo todas las funcionalidades y ahora me quitaron la que necesitaba. Ajá, bueno, creo que se las dejo. Esas sí se las dejo. Eso era por hoy. Muchas gracias, queridos empresarios, por su tiempo. Pues con esto ya vamos a cierre un poco las sesiones de formación. También les damos como un brochazo y un primer abrebocas de lo que va a ocurrir en los laboratorios. Vamos a procurar porque sean espacios muy provechosos. Obviamente esto no se aprende de un día para otro, de una hora para otra. Entonces la invitación de nuevo es que ustedes respiren, tomen aire, asuman el reto, se crean el cuento de que podemos cambiar la mentalidad y la aproximación con la tecnología. Ya se dieron cuenta, por supuesto, con algunos conocimientos previos, lo fácil que es trabajar con estas herramientas.
Y todo esto es para que simplemente en ustedes nazca esa inquietud y se plante esa semillita venga, esto es lo que realmente está pasando, ¿no? A este nivel tiene que llegar mi negocio porque van a ser al final los entornos de los negocios del futuro, pero ese futuro ya está siendo presente, ¿no? Y como para que nos despertemos y para que nos demos cuenta de que ya está ocurriendo estas cosas y que como negocio, independiente del tamaño de nuestros negocios, tenemos que empezar a utilizar estas herramientas. Con mucho gusto, Alex, mucho gusto, Ana, Diego, qué bueno, exactamente, pivotar y pivotar para implementar, creo que es un buen resumen también en este ejercicio. Muy atentos. Inti va a estar muy pendiente de ustedes para la activación de los licenciamientos. Tengan listos sus dominios. Allí les vamos a dar todas las instrucciones. Estos meses no nos vamos a quedar quietos. Les vamos a estar enviando información recurrente. Cuando tengan las activaciones de sus correos corporativos, les vamos a enviar algunos boletines con información, con videos. Hey, pilas, empresarios, tienen que estar viendo eh, este video. Esta es la forma en principio que funciona AppSheet. Así es como se podemos integrar Gmail, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí vamos a irles dando un contenido interesante estas semanas hasta que lleguen el día de los laboratorios. Entonces, por favor, aprovechenlo también, pónganse al día con el material práctico de implementación en sus negocios que está en el e-learning directamente a través de la plataforma de Building Markets. Y con eso, pues seguimos atentos a lo que requieran. Tómense el tiempo, asuman el reto, métanle mano a esto. Si bien ustedes, y como uno se visualiza, es como el líder del negocio que va a dirigir, ¿cierto? Las actividades y los procesos, pues en principio tenemos que conocer la esencia de todas estas herramientas para poder dirigir mejor y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, con eso, no siendo más, muchísimas gracias para todos. Feliz resto de noche. Seguimos entonces en contacto a través de los canales de los grupos y el correo electrónico. Muchas gracias para todos. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Hasta Gracias. luego. Feliz noche. Descansen. Gracias, hasta luego. Muchas Chao, gracias, chao. Eric. Buenísimo. Muy Gracias, amable, feliz gracias. noche. Muchas gracias, Con profe. mucho gusto. Quedamos pendientes. Que Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones. Muchas gracias.